Placer poder compartir con todos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Montero, soy venezolano, tengo 3 años en Colombia, vivo con mi esposa Georgialina, María Clara, por ahí, y Nicolás, que está allá con los niños. Y bueno, felices acá, gracias a Dios. Como decía el pastor ayer, terminamos, pues mi esposa y yo estábamos en el mismo ciclo, un ciclo de 3 años para predicación de la palabra, expositivamente. Muy contentos por habernos graduado. Fue un ciclo que empezamos en Estados Unidos y bueno, se paró sin quererlo, pero Dios tiene su plan perfecto para todo. Nos trajo a Colombia y aquí, gracias a Dios, lo terminamos ayer. Le quiero agradecer a Dios por permitirnos completar ese ciclo y bueno, aquí estamos. Como decía el pastor, venimos hablando de Salmos. Hace 2 semanas Federico nos compartía el Salmo 111, no sé si se recuerdan. Él nos invitaba a alabar a Dios por sus obras, y que la alabanza del Señor venía o era fruto del temor a Dios. La semana pasada el pastor Luis Miguel nos regaló una prédica espectacular del Salmo 119, donde él decía que el extranjero que ama la palabra ruega para mantenerse fiel a ella. Espectacular esa prédica. Y también nos mostraba 5 formas de cómo ese extranjero debería orar y tener en mente a Dios. Y bueno, y hoy quiero compartirles el Salmo 108. Entonces, para comenzar, vamos a leer el Salmo 108. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Con razón puedo cantar tus alabanzas con todo el alma. Despiértense, lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre naciones. Pues tu amor inagotable es más alto que los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Rescata ahora a tu pueblo amado. Respóndenos y sálvanos con tu poder. Pues su santidad Dios ha prometido. Dividiré a Siquén con alegría y mediré el valle de Sucot. Galaad es mío y también Manasés. Efraín, mi casco, producirá mis guerreros, y Judá, mi cetro, producirá mis reyes. Pero Moab, mis lavamanos, se convertirá en mi siervo, y sobre Edom me limpiaré los pies, y gritaré triunfante sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me dará la victoria sobre Edom? ¿Nos ha rechazado, oh Dios? ¿Ya no marcharás junto a nuestros ejércitos? Por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque la ayuda humana es inútil. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Bendita sea, Señor, tu palabra, y gracias, Señor, por poder compartirla hoy día. Muy bien. En Escuelita nos enseñas que cuando algo se repite en la Biblia es importante. Y este salmo es un ejemplo. Este salmo en realidad es la compilación de 2 salmos. Los versículos del 1 al 5 vienen del Salmo 57, donde David era perseguido. Y los versículos del 6 al 13 vienen del Salmo 60, donde David había sido derrotado por sus enemigos. Entonces David los vuelve a compilar en un nuevo cántico, en una nueva oración, en este Salmo 108. El Salmo de David, obviamente, al igual que los anteriores, fue escrito en momentos muy difíciles de David. Él era perseguido, estaba en guerra, su vida corría peligro. Y es un cántico, a su vez, muy particular de David. Saben que David alababa cantando. Y esta es una alabanza que al final se convierte en oración y ya lo vamos a ver. Ahora, los que me conocen bien saben que yo soy amante del béisbol, ¿okay? Como buen venezolano. Y este Salmo 108 es el Salmo de los beisbolistas. ¿Saben por qué? ¿Cómo así? Ok, el Salmo 108 es el Salmo de los beisbolistas porque la pelota tiene 108 costuras. Okay. Y a su vez es un salmo donde David pide ayuda para vencer a los enemigos. Muy conveniente para un juego de béisbol. Y hoy me siento súper contento porque hoy 2 mundos se me cruzan, la palabra de Dios y el béisbol.
Y bueno, y yo quiero ilustrar este salmo con una historia de béisbol. ¿Les parece? Listo. La historia es de los Industriales de Monterrey, del año 1957. Es en Monterrey, en México. Los protagonistas son 13 niños, entre 2 y 13 años, un padre católico de nombre Esteban, un entrenador de nombre César y Dios. Este padre estaba muy preocupado por el futuro de los niños, porque en ese momento, en ese pueblo, Monterrey, la única fuente de trabajo era una mina de hierro. No había mucho futuro realmente para los niños. Y este padre era fanático del béisbol también. Y se le ocurre la idea de crear un equipo de béisbol. Lo crean, llama a este señor César para que los entrene y los inscribe en el Mundial de Béisbol de ligas infantiles. Y aquí empieza el viaje. Los niños viajan a Estados Unidos. Van de Villahermosa, de Monterrey a Reynosa, que es el límite entre México y Estados Unidos. Pasan la frontera y de ahí se van a una ciudad en Estados Unidos que se llama McAllen, a pie. Es más o menos ir de aquí hasta la estación de Transmilenio, el Portal del Norte. Son como 12, 13 kilómetros, a pie. En McAllen son 5 juegos que hacen en McAllen. Ganan los 3 primeros. Le ganan a los niños de Ciudad de México, que para ese instante eran los hijos de los petroleros y banqueros de México, los ricos. Y le ganan a los de McAllen, a los locales. Luego de ahí, de esa ciudad McAllen, viajan a Corpus Christi, que está como a 1 hora más o menos de McAllen, y en Corpus Christi ganan 2 juegos y con eso se hacen campeones del sur de Texas. De Corpus Christi viajan a Waco, que está del otro lado de Texas, y en Waco vencen a Houston, que eran los archi favoritos del béisbol infantil en Estados Unidos. Y no solo que lo vencen, sino que los vencen con paliza. Ya venciendo a Houston se hacen campeones de Texas. Nadie había hecho eso antes, fuera que no sea un equipo de Estados Unidos. De Texas viajan a Kentucky para las regionales. Y recuerden, o sea, para que tengan una idea, estos niños después de cada juego pedían dinero para poder comer. Dormían en iglesias o dormían donde les encontrara la noche realmente. O sea, su trayectoria no era fácil. No, yo no estoy diciendo que ganaban y listo, a celebrar, no. Había trabajo. Cuando van a Kentucky, a los regionales, acá no solamente tienen que vencer a sus enemigos en béisbol, sino tienen que vencer el racismo, que para ese instante era, digamos, el boom en Estados Unidos. Estaba muy duro ese racismo en Estados Unidos y Kentucky era el estado más racista de los Estados Unidos. ¿Qué creen que pasó? Pues los chicos vencen a Kentucky por paliza. Venciendo a Kentucky ya son campeones regionales de los Estados Unidos y viajan a una ciudad que se llama Williamsburg, en Pensilvania, y ahí disputan la Serie Mundial, la final de Serie Mundial infantil. Final de Serie Mundial infantil. Bueno, hermano, y aquí es la propia pelea entre David y Goliat. O sea, esos niños eran así. Y los niños de California, que eran los finalistas, eran así. Más o menos. Tenían como 12 kilos más ligeros los de Monterrey y 30 centímetros más bajitos los de Monterrey. ¿Qué creen que pasó? Resulta que ese 23 de agosto de 1957, esos chiquiticos, esos Davidcitos, le ganan a la Mesa, a California, y se hacen campeones de ligas menores, de béisbol infantil de ligas menores. Primera vez en la historia que eso ocurre. Y no solamente eso, sino que ese día pasó algo que nunca, jamás, en ningún deporte profesional, en ningún lugar del mundo ha ocurrido de nuevo. El lanzador de Monterrey retiró a sus 18 enemigos seguidos. O sea, nadie le batió, nadie le pegó, nadie hizo nada. Eso en béisbol se llama juego perfecto. Y ese ha sido el juego perfecto más perfecto de todos los juegos perfectos en cualquier deporte, de cualquier nivel en el mundo. El lanzador se llamaba Ángel Macías, para que lo tengan presente. Bueno, los niños campeones, después de tantas vicisitudes y tan viaje, los llevan a la Casa Blanca, conocen a Eisenhower, que era el presidente de ese momento. Y ya son, o sea, se pueden imaginar el recibimiento en México de estos niños. Espectacular. Hay una película que yo les recomiendo que la vean en familias.
muy bonita la película, narra la historia de estos niños. Es una película que se puede ver con niños, porque ahí uno puede explicar estas cuestiones de racismo y cómo de verdad se contrarresta y se vence el racismo. La película se llama El Juego Perfecto. Consiguen en YouTube fácilmente. Y teniendo eso en mente, yo titulé mi exposición La Alabanza Perfecta. La Alabanza Perfecta. Ahora bien, se pregunta qué tenían esos niños que los hacía tan especiales. O sea, ¿cómo pudieron obtener ese triunfo con tantos sacrificios? O sea, con tantas limitaciones económicas, viajes a pie, dormir en la calle, casi no comer. ¿Qué los hacía especiales a estos niños? ¿Tienen una idea? Pues a la luz del Salmo vamos a ver qué los hacía especiales, al igual que hacía especial a David. Y leyendo este Salmo, yo lo dividí en 3 partes. Entonces la primera parte yo la titulé Una alabanza perfecta, es aquella alabanza que se echa con fervor. Una alabanza perfecta es aquella alabanza que se echa con fervor. Y durante mi exposición yo voy a mezclar alabanza y oración. Son cosas distintas, ¿ok? Pero el mensaje aplica a las dos. Y normalmente una alabanza termina en una oración, o una oración puede terminar también alabando, como en este caso, donde David empezó alabando y terminó orando por su bienestar. Entonces, una alabanza perfecta es aquella alabanza que se echa con fervor. ¿Y alguien me puede decir qué es fervor? ¿Una idea de lo que es fervor? Pasión. Enfoque. ¿Alguien? Fe. Mira lo que yo encontré. Es un sentimiento o sensación con mucha pasión, devoción y entrega, que las personas pueden demostrar en determinadas situaciones. Y yo quiero que subrayen la palabra pasión, devoción y entrega, porque lo vamos a mirar ahorita con ejemplos. El versículo 1 dice que el corazón de David estaba confiado. Hay otras versiones que dicen que estaba dispuesto. Y dispuesto significa estar preparado para algo. Además, su fervorosa alabanza era musical. El texto habla de un salterio, en otras versiones dice lira, o un arpa. Y recuerden que la Biblia dice que David era muy diestro, era muy hábil para estos instrumentos, era un hábil músico. El versículo 2 dice que su canto despertaba el amanecer. La alabanza de David no era cuando él quería o cuando se le hacía más cómodo, sino que era bien tempranito. Y lo que esto significa era que la alabanza de David era su primicia. ¿Ok? Y aquí está la clave de este punto. La alabanza perfecta es una alabanza con fervor. La clave de este punto es que esa alabanza perfecta es la que nosotros entregamos a Dios con lo mejor que nosotros tenemos, con la mejor disposición de nuestros corazones. Y lo mejor que nosotros tenemos son nuestras primicias, y la mejor disposición de nuestros corazones es pasión, devoción y entrega, que es fervor. Vamos a mirar unos ejemplos de lo que es una alabanza o una oración con fervor. ¿Se recuerdan la oración de Elías en el Monte Carmelo? La leemos. Esa está en Primera de Reyes, el capítulo 18, los versículos 36 y 37. Vamos a leerla. A la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. ¿Tendrá pasión esa oración? ¿Tendrá entrega? Es un buen ejemplo de una oración con fervor. En escuelitas también nos enseña que cuando uno está predicando salmo, tiene que encontrar la figura de Jesucristo en el salmo. Y aquí les traigo otro ejemplo. ¿Se acuerdan la oración de Jesucristo en Getsemaní? Yo le voy a leer trozos. Aquí la tienen toda, y bueno, perdonen las letras pequeñitas. Pero le voy a leer el trozo para que ustedes identifiquen pasión, entrega. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, se postró sobre su rostro.
Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entrega, pasión. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Dispuesto, ¿se acuerdan el corazón de David? Que está dispuesto. Pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entrega. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entrega, pasión. Eso es un ejemplo claro de una oración con pasión, con fervor. Y además en Mateo se dice que el corazón de Jesús estaba triste, pero sin importar eso, lo cansado, igual él se mantuvo con su oración fervoriente a Dios. Entonces una oración con una alabanza perfecta es aquella alabanza que es entregada con fervor. Y fervor dijimos que era pasión, entrega y devoción. Muy bien. El segundo punto es una alabanza perfecta, es aquella alabanza que se echa con exaltación. Una alabanza perfecta es aquella alabanza que se echa con exaltación. ¿Y qué es exaltar? ¿Qué se les ocurre que sea exaltar? Elogiar, establecer, engrandecer, eso, muy bien. Llevar a una persona a mayor auge o dignidad. Eso es exaltar. El versículo 5 dice: exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre la tierra. Yo les voy a hacer una pregunta. Y es una pregunta que es ¿sí o no? La pregunta es: ¿la misericordia y la verdad de Dios es más alta que los cielos y las nubes? La misericordia de Dios es más alta que los cielos y las nubes. Eso. Muy bien, si esa medida de misericordia y verdad de Dios son más altas que los cielos y las nubes, entonces yo creo que el reconocimiento que nosotros debamos darle a Dios tiene que ser más alto que eso. Tiene que ser exaltados a un lugar mucho más alto de los cielos y las nubes. Repito lo de David: exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. ¿Saben cómo era la oración de los niños de Monterrey todas las mañanas? Se las quiero regalar. La oración de estos niños, enfocados por este padre Esteban y auspiciados por este padre Esteban, era: Dios, tú eres grande sobre todas las cosas y todo te es posible. Ayúdanos a vencer a nuestros enemigos y que nuestra victoria sea para tu gloria. Eso lo hacían todas las mañanas durante la travesía que yo les acabo de exponer. Estos niños oraban el Salmo 8 antes de cada juego. Era parte de su, digamos, de su religión, de cada... O sea, para los que han jugado béisbol, uno tiene una rutina cuando va a jugar béisbol. Bueno, la rutina de ellos, además del ejercicio físico, el estiramiento, el calentamiento, era orar el Salmo 108. Yo les contaba que la alabanza normalmente se termina en oración, como este salmo, donde David alaba a Dios y después de colocar a Dios en el lugar que Dios se merece, él pide. ¿Ok? Se los voy a dejar de tarea para que vuelvan a leer el salmo y vean que primero viene la alabanza y después viene la petición. Y aquí para los matemáticos que estamos acá, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Aquí muchas veces se nos olvida alabar, sino que vamos directo a pedir. No. Tenemos que darle el lugar a Dios que se merece, ¿ok? A exaltarlo a ese lugar y luego nuestras peticiones. Dios es más importante que nuestras peticiones. ¿Qué les parece si vemos algunos ejemplos de oraciones y alabanza con exaltación? La primera es Isaías 25. Dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Ese es Isaías. Alabando al Señor, exaltándolo, antes de hacer cualquier otra cosa. El segundo ejemplo, que está en Primera de Crónicas, el capítulo 29, versículo 11.
Y este es David hablando. David dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en las tierras son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas. ¿Sabes que lo exalta en esa oración, David? Súper. Y volviendo a Jesús, que es mi tercer ejemplo de una alabanza perfecta, es una alabanza con exaltación. Quiero volver a Jesús. Y es algo que probablemente hacemos todos los días nosotros. Pero como lo hemos hecho rutina y lo hacemos, no nos damos cuenta del poder que esa oración tiene. Y es el Padre Nuestro, que encontramos en Mateo. Vosotros puedes orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Exalto. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pido. Primero exalto, luego pido. Entonces, importante de este punto, el orden de los factores sí altera el producto, para los que son matemáticos. Es más importante primero exaltar que pedir y no al revés. Tercer punto, de la alabanza perfecta. La alabanza perfecta es una alabanza que es hecha con confianza. La alabanza perfecta es una alabanza que es hecha con confianza. Va de los versículos 10 al 13. Este salmo fue compuesto y cantado por David en víspera de una guerra. David iba a confrontar la ciudad fortificada de Edom. Y recuerden que esta era la compilación de 2 salmos anteriores, o sea que ya venía pidiendo desde hace rato. Aquí David expresa su total confianza en el dominio de Dios sobre Israel, sobre el mundo. A su vez, David hizo esta oración también porque ya había tenido derrotas, y derrotas muy dolorosas para David. Lo que yo quiero que se lleven de este punto es lo que está en la pantalla, que hay una fórmula muy sencilla para la victoria. La fórmula de David para alcanzar la victoria es: sin Dios no hacemos nada, pero con Dios y en Dios haremos grandes proezas. El mismo David lo escribe en el Salmo. Se la repito, la fórmula de la victoria, según David y según muchos de nosotros, y me incluyo, es que sin Dios no somos nada y no vamos a hacer nada, pero con Dios y en Dios vamos a hacer grandes proezas. Así lo hizo David en su vida, así lo hicieron los niños de Monterrey en su victoria en el béisbol. Una alabanza perfecta es una alabanza con confianza, y yo me recuerdo aquí mucho tantos problemas que hemos tenido nosotros ya a nivel personal con pasaporte y papeles venezolanos estando fuera del país, que son muy difíciles de conseguir. Por un pasaporte yo he podido perder mi trabajo, me he podido quedar varado ilegal en algún lugar, y era un momento de mucha angustia, me generó mucha angustia y todavía, si les soy sincero. Pero aquí entra una oración de mi esposa. Aquí mi esposa no oraba por que llegue el pasaporte, o que llegue el acta de nacimiento, o que llegue cualquier documento venezolano, sino que mi esposa oraba que se hiciera la voluntad de Dios, confiando en que el plan de Dios era perfecto. Esa es una oración con confianza, y te agradezco esa oración, mi amor. Entonces, una alabanza perfecta, una oración perfecta, es aquella alabanza, oración que es hecha con confianza. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos de oración y alabanza que son con confianza. Isaías 43, versículo 2. Y aquí no habla Isaías, aquí está hablando Dios. ¿Okay? Presten atención. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Este es Dios hablando. Confianza. ¿Transmite esa confianza, hermanos? Holman hizo aludencia al Salmo 91, y es otro de mis ejemplos. El Salmo 91 es el perfecto salmo de confianza. El Salmo 91, los versículos 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza,
el Dios en quien confío. Eso es una oración de confianza de David y es una oración de confianza que todos deberíamos tener en nuestros corazones. Y volviendo a Jesús, porque tengo que volver a Jesús, tengo que encontrar a Jesús en el Salmo. ¿Se acuerdan en el Sermón del Monte las palabras de Jesús cuando hablaba de la ansiedad? En Mateo 6, la consiguen. Jesús decía, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿No transmite confianza esto? O sea, sé que hay un Padre que me va a alimentar. Amén, hermanos. Bueno, para concluir, las alabanzas y oraciones de David, que es nuestro salmista de hoy, no eran casuales. Las alabanzas y oraciones de los niños de Monterrey, la historia que le conté, tampoco eran casuales. Ellos alababan y oraban con lo mejor que tenían, con fervor. Colocaban a Dios por encima de todas las cosas, con exaltación. Y confiaban en Dios, y con Dios hicieron grandes proezas, con confianza. Yo en sus bosquejitos le coloqué la idea central del Salmo. Y eso es lo que quiero que se lleven hoy, mi hermano. Yo se los voy a leer. Esa es la idea central del Salmo y es lo que quiero que ustedes se lleven hoy en sus corazones a sus casas. Dice, alabemos al Señor con toda nuestra alma. Exaltemos al Señor a lo más alto de los cielos y con la ayuda de Dios venceremos las adversidades y haremos cosas poderosas para su gloria. Llévense eso, hermanos, para sus casas. Es la idea central del Salmo. Y bueno, una reflexión, pensando en esa idea y pensando en el salmista, pensando en los niños de Monterrey y en nuestras vidas, hermanos. Quiero que también se lleven esta reflexión para su casa, la mediten, vean la película, se las recomiendo, es súper bonita la película para verla en familia. Y llévense esta idea para que la piensen y la reflexionen. Debemos asegurarnos que todas nuestras victorias sean para la gloria de Dios y no para nuestro currículo personal. Yo creo que si nosotros reflexionamos esto y hacemos esto, la forma de ver la vida va a ser distinta. Bueno, hermano, acompáñenme a orar para cerrar el ciclo.